en Renca. Ha habido toda una discusión al interior del gobierno acerca del papel del presidente Gabriel Boric en el apruebo. Y se ha llegado a la conclusión de que hay mucha debilidad en los ministerios, que los ministerios más fuertes son el Ministerio de Hacienda con Mario Marcel y el Ministerio de Secretaría General de Gobierno con la ministra Camila Vallejo, que son los dos ministros más fuertes, pero que en general el gabinete es muy débil y que es el presidente Gabriel Boric el que hace la diferencia. Entonces se discutió al interior del gobierno si es que el presidente Gabriel Boric tenía que tener más apariciones públicas, si tenía que hacer más trabajo en terreno, donde tiene ventaja por su empatía, por su cercanía con las personas. Algunos dijeron al interior del gobierno es que se va a quemar el presidente. Salida tras salida tras salida, claro, siempre empleando la misma fórmula, al final se produce un desgaste. La primera salida ya no tiene el mismo efecto que la salida número 20, ¿no es cierto? Entonces que podría desgastarse el presidente y que si ese desgaste se produce, ¿qué va a pasar con él y su capacidad de conducción si es que gana el rechazo el día 5 de septiembre? Con un presidente desgastado. Algunos dijeron, bueno, pero hay que tratar de ganar el plebiscito, de quemar naves, de que gane el apruebo. El presidente tiene que jugársela. Parece que ganó esta tesis al interior del gobierno y por eso este comité político en Renca, en terreno. Y vamos a ver el presidente en terreno en los próximos días. Ya estuvo. El otro día realizó una actividad en San Felipe, después salió a otro lugar sin avisar a los medios, pero estaba en terreno, le avisaron los medios 2 horas después. Fue La Pintana. En La Pintana. También fue a la Facultad de Derecho, sorpresivamente, se juntó con Fernando Atria, estuvo en la ley. Bueno, el presidente en terreno tratando de cambiar el curso de las cosas, como están ahora las cosas, cambiar el destino, que posiblemente no esté marcado, pero los vientos soplan hacia determinado lado. ¿Es arriesgada la apuesta? Súper arriesgada la apuesta, porque es un gobierno que depende solo de él. En el gobierno anterior, Sebastián Piñera veía todo, veía hasta los detalles, incluso se atrasaban las cosas porque quería él ver hasta el último detalle de todo y eso es prácticamente imposible. El gobierno del presidente Boric, al igual que el gobierno del presidente Frey, optó por dar poder a los ministros y eso lo dijo el día 1. Yo voy a ser uno más, el principal, pero uno más en un gobierno colectivo, en que los ministros van a tener muchísima presencia y muchísima autoridad. Pero ¿qué ha pasado en la práctica? Que no han tenido presencia ni autoridad, entonces los hechos lo obligan a ser una figura relevante en esta campaña y en esta decisión de tomar el toro por las astas y salir a la calle. Eso por una parte. Y lo otro, el debate constitucional acerca de qué pasa después del plebiscito si es que hay rechazo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Habrá que repetir el proceso? Ayer hubo una columna de Carlos Peña en el diario El Mercurio y ahí abrió un debate acerca de las dos hebras que se pueden dar en la actual discusión constitucional, las que Peña sincroniza los aspectos conceptuales y jurídicos a propósito de lo dicho por el presidente Gabriel Boric. Bueno, está lo que pasó el viernes en televisión con la entrevista en la que el presidente planteó que Chile votó de manera clara que quiere una nueva constitución, pero no votó solo esto, votó que quería una nueva constitución escrita por un organismo especialmente electo para ese fin. Y de ganar la alternativa rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por 1 año y medio más, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo, partir de cero, dijo el presidente. Y en su columna, entre otros aspectos, expresa que de ganar el rechazo seguirá existiendo la obligación de producir una nueva carta fundamental. Ese punto es inconcuso. Esa decisión en la que surgió del plebiscito. Y ello no puede estimarse derogada por el rechazo al texto. La obligación sigue vigente y la única pregunta es cómo cumplirla. Y a eso el académico esgrime, en la misma columna, que la respuesta se encuentra si no se le modifica en el inciso final del artículo 142 de la actual Constitución. La forma de cumplirla es repetir el proceso. Ante este debate, María Cristina Escudero, que es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y quien fue parte de la mesa técnica constituyente en que se trató el tema, cree que efectivamente en la Constitución quedó establecido un proceso para reformar la Constitución del 80, pero ese proceso que está en la Constitución tiene fechas, tiene plazos. Para poder activarlo, de todas maneras, el Ejecutivo con el Congreso tienen que juntarse y hacer una reforma de ese capítulo 15 con nuevos plazos y nuevas condiciones, requisitos, etcétera. En eso
puede haber otras cosas en las cuales se acuerden, se pueden modificar incluso más allá de simplemente los plazos, en términos de si se siguen los quórum actuales de la Constitución del 80, capítulo 15, hay que reformarlo por 2/3. Entonces, de nuevo, un acuerdo amplio para reiniciar de la forma como políticamente se acuerde que hay que reiniciar un proceso. Opina también el ex constituyente frente amplista Fernando Atria, recién lo escuchábamos, lo que mencionaba respecto de que el profesor Peña, se refiere en particular a la columna, dice que esto está decidido por las normas permanentes de la Constitución y creo que tiene razón. Sin embargo, lo que él no deja en claro es que para ser aplicable ese procedimiento permanente se requeriría todavía fijación de fechas que resultaría del Congreso. Entonces la pregunta que ha de enfrentar cada votante es si el rechazo deja en vías de solución, de acuerdo a lo ya definido por la ciudadanía, el problema constitucional, porque han sido los propios que están por el rechazo, como dice el presidente, que han negado en todos los tonos la convivencia o la conveniencia, de una nueva constitución o de una nueva convención constitucional. Ellos están abogando por un rechazo para reformar por un acuerdo parlamentario, una comisión de expertos, etcétera. Nada de eso está a la altura de lo que la ciudadanía decidió en el plebiscito de entrada y entonces creo yo la cuestión queda planteada en términos de cuál es la manera de avanzar en la solución de acuerdo a lo ya decidido en el plebiscito del programa constitucional. Y en mi juicio, es evidente que la única vía que contiene una solución para eso es el apruebo, dice Atria. Y ante la pregunta de si habría que ir al Congreso para la fijación de fechas y si también habría que sumar lo que no fue inicialmente, pero que después se sumó en otros legajos legislativos como que fuera paritaria, pueblos originarios, independientes, Atria señaló que al respecto hay un procedimiento establecido en las reglas de la Constitución. ¿Cuál? La actual. Y ese procedimiento debe ser repetido. Opina también Claudio Alvarado, que es director ejecutivo del IES. Dice, solo cabe leer la columna como una opinión política tan legítima como discutible respecto a cuál cree Peña que es el mejor curso de acción en caso de ganar el rechazo. Porque al igual que el presidente Boric, Carlos Peña parece creer que en ese escenario conviene dar lugar a una nueva convención. Es una opinión legítima porque efectivamente es una de las alternativas posibles y es una opinión discutible precisamente por el mismo motivo. Esa es solo una opción entre varias otras posibles. Dicho de otro modo, se trata de un debate abierto, no abordado por las reglas del proceso constituyente en curso. No existe ninguna obligación legal de repetir el mismo procedimiento y para advertirlo basta leer los artículos 130 y siguientes de la Constitución actual. Hay ahí plazos y fechas determinadas que impiden cualquier conclusión distinta a la obvia. Un nuevo proceso constituyente necesariamente requiere una reforma constitucional que lo habilite. Hay una pregunta que nos podemos hacer. Si gana el rechazo el 4 de septiembre, el día 5 de septiembre, ¿podría el presidente Gabriel Boric llamar a un nuevo proceso constitucional o no? ¿Está dentro de sus facultades o no? Este es un tema de debate. Algunos dicen que no, porque ya terminaron la fecha. ¿Con qué fecha? Tiene que inventar una fecha, porque tendría que crear una fecha, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un problema. Posiblemente no, porque un presidente no puede establecer fechas por sí y ante sí. Entonces, evidentemente que se va a requerir un acuerdo en el Congreso. Es evidente, a mi juicio, porque el presidente no tiene todos los elementos para llamar, no tiene las potestades para llamar a una nueva convención, a la elección de una nueva convención constitucional. Desde ese punto de vista se va a requerir un acuerdo en el Congreso. Y si se requiere ese acuerdo, se van a requerir otros. Hay que recordar, como se decía recién, que después del plebiscito que inició el trámite del proceso constitucional, se llegaron a acuerdos en el Congreso. Escaños reservados, paridad, participación con un nuevo sistema electoral ad hoc para que participaran los independientes. O sea, hubo un acuerdo en el Congreso posterior. ¿Por qué no puede haber otro si ya se necesitó uno? Entonces es evidente que lo que viene es una gran discusión en el Congreso. Y lo quiera o no el presidente, el poder va a pasar al Congreso. Y va a perder poder, evidentemente que va a perder poder. Pero eso es lo que ocurre cuando se pierden elecciones. Estamos inventando algo nuevo, ¿no? Si cuando se pierden elecciones se pierde poder, pues no es lo mismo ganar o perder, aunque algunos crean que se puede perder para ganar. Pero eso ya es otra historia y otro cuento. Hablemos acerca de
la encuesta Plaza Pública CADEM, que obviamente pregunta acerca del proceso constitucional. El apruebo en este plebiscito sube a 37%, estos 2 puntos más que en la última medición, y el 52% rechaza, pierde 1 punto. Y hay un 11% que se mantiene indeciso respecto de esta situación, de acuerdo con esta encuesta. Según la encuesta Plaza Pública CADEM, cuando relata los hechos que ocurrieron en la semana, esto podría estar relacionado con el bono, pero son temas que no sabemos si esto es así o no. En el caso de que ganara el rechazo, 74% está de acuerdo con que se inicie otro proceso que permita tener una nueva constitución. 74%. Aprobar como está propuesto, más aprobar para reformar, alcanza un 46%. Estos suman o aumentan 4 puntos, mientras que el rechazo para mantener la actual, más el rechazo para una nueva propuesta, llega a un 53%, pierde 2 puntos. Sobre las expectativas del resultado del 4 de septiembre, un 52%, cae 1 punto, cree que ganará el rechazo, mientras un 40%, también cae 1 punto, cree que vencerá el apruebo. Y acá están los datos respecto de lo que sucedió en medio de que se tomara finalmente esta encuesta, el trabajo en terreno. 95% supo o escuchó hablar del bono invierno y 70% está de acuerdo con él, pero 82% lo considera insuficiente, estos 120.000 pesos. Además, un 43% no cree que el bono tendrá un efecto negativo sobre la inflación, mientras que un 39% piensa que sí. En la segunda semana de julio, el 38% aprueba la gestión del presidente Gabriel Boric, sube 2 puntos en una semana, y 58% reprueba la gestión del presidente Gabriel Boric. 8 de la mañana, 25 minutos. A propósito siempre de planes B, escenarios que se pueden abrir si es que gana el rechazo, hace mucho tiempo que se está discutiendo una reforma respecto de cambiar los 4 séptimos que actualmente, permitir 4 séptimos para modificar la actual constitución en caso de que siga rigiendo una vez que gane el rechazo. Esta mañana, si es que gana, esta mañana el Comité Parlamentario del Senado va a discutir la puesta en tabla de la segunda discusión por la reforma de 4 séptimos para modificar, como digo, la actual constitución. Su trámite se mantiene en suspenso por eventuales indicaciones desde Apruebo Dignidad, pero desde el socialismo democrático hasta la UDI insisten en avanzar en la iniciativa. A juicio de sus impulsores, esta reforma ganó piso político tras el llamado a este plan B del presidente Gabriel Boric, del que ya estábamos conversando. Gonzalo Holguín tiene lo que está sucediendo a nivel parlamentario. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Katy y Tomás, muy buenos días. Sí, en los próximos minutos, a partir de las 9 de la mañana, los jefes de bancada del Senado de la República se van a reunir de manera telemática para definir la puesta en tabla del proyecto de reforma constitucional de 4 séptimos para cambiar la actual constitución. La iniciativa alcanzó a tener un debate de 2 intervenciones la semana pasada, antes que los senadores de Apruebo Dignidad pidieran segunda discusión, planteando que es una iniciativa sin urgencia legislativa y derechamente pidiendo que se vote después del plebiscito de salida. Se ha planteado que en la semana el trámite podría volver a la Comisión de Constitución y que incluso desde Apruebo Dignidad estarían por elaborar algún cambio a la medida, presentar indicaciones. La postura de Apruebo Dignidad se sustenta en una idea muy simple, resumida por la senadora Alejandra Sepúlveda de la Federación Regionalista Verde Social durante este trámite. Sin importar sus compromisos ni sus reformas, la derecha, la oposición, no estará por los cambios si se rechaza la nueva Constitución. La derecha nunca, jamás ha querido hacer los cambios profundos a este país. 4 séptimos y esta carta, ¿no es cierto?, que firmaron los presidentes de los partidos de derecha, que no dice nada. Queremos aprobar esta constitución para de verdad hacer los cambios. Si ocurre el rechazo, no se va a mover un pelo de esta constitución. Ahora, igual decir que el escenario más probable sigue siendo que vuelva a la sala este martes o a más tardar el día miércoles. La propuesta de que el proyecto retorne a la Comisión de Constitución aparece como poco práctica, pensando que todos sus integrantes apoyan la medida. Incluso fuentes en el Senado nos han dicho este fin de semana que de presentarse alguna indicación, el presidente de la comisión, Matías Walker, haría lo posible por volver a despachar en una sola sesión a la reforma sala, lo que no permitiría, entre comillas, comprar tiempo para la postura de Apruebo Dignidad. Aquí es donde aparece
también la tesis del error táctico que plantea el socialismo democrático y cómo se cruza con las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Está dicho, la interpretación más conocida es que el mandatario legitimó el rechazo como camino, pero hay quienes piensan que tanto la reforma de 4/7 como el plan B tiene este objetivo de ocupar esta frase que se ha ocupado mucho estos últimos días, el de sacar a la pizarra a quienes dicen que están por los cambios, pero no precisan cuáles ni cómo, exponiéndolos de alguna forma. Escuchamos sobre este tema al senador socialista Gastón Saavedra. Y necesitamos además sacar al pizarrón a aquellos que han pregonado que están por los cambios. Este es el primer paso, debiéramos aprobarlo pronto para evitar justamente que se contamine con el proceso de plebiscito. Cometen un error táctico porque al dilatar lo único que hacen es acrecentar todo lo que es el rechazo. El jefe de bancada de la UDI, Iván Moreira, dice que al gobierno y al oficialismo más duro le molesta lo que él llama un acuerdo democrático que alcanzó la democracia cristiana, un sector de la centroizquierda y también la centroderecha, para continuar con el proceso constituyente. Digo, si es que hay rechazo. Desconfiado del plan B de Boric, el líder gremialista insiste en la tesis de que el Ejecutivo está haciendo lo imposible a través de sus parlamentarios para bloquear este debate y dijo esperar que esta mañana respalden la tramitación. El gobierno hace lo imposible a través del Partido Comunista y el Frente Amplio en trabar las discusiones para rebajar los quórum constitucionales. Esperamos que el próximo martes podamos terminar de discutir votando esta reforma constitucional. Bueno, decir que en medio de esta controversia interna en la que sigue entrecruzada la democracia cristiana y a contrapelo de la resolución de su partido, los senadores Jimena Rincón y Matías Walker ven reivindicada su posición por los dichos del mandatario y esperan que se refleje en esta discusión esta misma semana. Walker, como coautor del proyecto y presidente de la Comisión de Constitución, dice que los senadores de gobierno deberían actuar en consecuencia con lo que entiende como la apertura planteada por la primera autoridad del país. Yo espero que a partir de lo señalado por el presidente Boric, de que de triunfar la opción rechazo, continúa el proceso constituyente y no significa que nos quedamos con la constitución actual, sus propios parlamentarios puedan poner los votos esta semana, rebajar los quórum. Francisco Huenchumilla, Yana Proboste e Isabel Allende se cuentan entre los pocos senadores afuera de Apruebo Dignidad que no están por apoyar esta reforma, todos argumentando que es un intento solapado para llevar agua al molino del rechazo, mejorando las condiciones de un texto que tiene 42 años de historia, 42 años de historia digo, en sus últimas semanas de vigencia. Las coaliciones oficialistas nuevamente están enfrentadas sobre cuál es la mejor receta para fortalecer el apruebo y debilitar el rechazo. La oposición está desconfiada del plan B del gobierno y los díscolos de la democracia cristiana ven una oportunidad para legitimar su fórmula. El apoyo a esta medida parece en este momento muy difícil de detener. Katy, Tomás. A ver, varias cosas. Lo primero, esta fue una iniciativa de rebajar el quórum a los 4/7 de la senadora Rincón, del senador Araya, del senador Walker. Recordemos que Araya es ex DC, digamos. Pero y que están por el rechazo. Están por el rechazo. Ellos fueron. Y se han ido sumando otras voces. Y da la impresión que se ha ido sumando el Partido Socialista e incluso sectores del PPD. Entonces resulta que las dos almas del gobierno, porque el gobierno está formado por dos coaliciones, recordemos el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, se están reflejando también en esta alternativa. ¿Cuántos votos tendría estos 4/7? ¿Tendría mayoría en estos instantes en el Congreso? ¿Sí o no? ¿Qué crees tú? Sí, sí la tendría. Ayer nos decían desde el socialismo democrático que todos van a apoyar la medida exceptuando Isabel Allende. En el PPD hay dudas con Loreto Carvajal, pero nosotros entendemos que el PPD también estaría por la medida. Ahí precisar que Pedro Araya es un senador emocionante de esta reforma que está por el apruebo. De hecho, uno de los argumentos centrales que se ha utilizado es que, a su juicio, esta es una llave maestra, ocupo esa palabra porque la ha dicho en varias ocasiones, precisamente para destrabar esta discusión en torno a qué pasa si es que se rechaza esta propuesta, pero eso no significa que sea automáticamente agua al molino del rechazo. Respecto de lo que tú planteas, Tomás, efectivamente, y
yo tendría ojo con esto, con esta división que se está generando en particular entre Aprodignidad y el socialismo democrático, específicamente en el Senado, de posturas encontradas en muchas iniciativas, en muchas formas de tratar proyectos de ley. Está el tema de que Aprodignidad hace tiempo se pidió que se agrandaran las comisiones de 5 a 7 integrantes, y la semana pasada el senador socialista Alfonso Urresti en Comisión de Constitución votó en contra de lo que los senadores de Aprodignidad están buscando, y ahora está esto, ¿no? Que tienen dos fórmulas completamente distintas y visiones completamente distintas de entender cómo se destraba esto. Aprodignidad en contra, a rajatabla por completo, de la reforma de 4/7, y el socialismo democrático en este momento estaría apoyando mayoritariamente. Y además que hay un problema, el nuevo texto, o sea, el texto que se propone, tiene un quórum que es el mismo que se criticaba en la Constitución de 1980. O sea, decía, la Constitución del 80 es extremadamente difícil de modificar, pero resulta que establecieron el mismo quórum. Entonces no se entiende que criticaron durante tantos años, y me parece bien, porque yo creo que el quórum de 2/3 es muy alto, pero resulta que establecen el mismo para la Constitución que ellos redactaron, y ahora no quieren rebajar a los 4/7, diciendo que siempre había sido un quórum muy alto. Entonces se entiende muy poco. Yo creo que el argumento se empieza a caer, ¿no? Sí, de hecho, lo que acaba de señalar efectivamente ha sido una discusión en el Senado, en las intervenciones que ya se han realizado, planteando que es contradictorio defender una propuesta de texto constitucional que de alguna manera tiene un quórum que se ha tratado de modificar durante tanto tiempo. Esto nosotros lo venimos diciendo, ¿no? Pero una de las razones por las cuales es tan efectivo el golpe que acerta de alguna manera Jimena Rincón, Matías Walker y Pedro Araya es porque toca en la médula de alguna manera de una demanda histórica en el Congreso Nacional respecto de la Constitución del 80, que es la de bajar a 4/7. Entonces están en un escenario muy difícil quienes han pregonado esta idea durante mucho tiempo. Por eso de alguna manera marcó pauta la declaración de José Miguel Insulza, bien comenzado el trámite, el senador socialista, de que no tenía por qué verse esto con una mala intención, sino que simplemente tendría que comprenderse que era necesario hacer un cambio de quórum, pensando en que eso es lo que siempre se ha querido. Y también, evidentemente, hay un reconocimiento, no total, no, habría que ser honesto en eso, pero sí parcial en el oficialismo, de que efectivamente el nuevo texto constitucional eventualmente también debería pasar por este trámite. Si es que se aprueba la nueva Constitución, también se deberían encontrar maneras de que no sea tan, de alguna manera no se mantenga el cerrojo, o no se reproduzca el cerrojo en el